Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Continuamos para conversar con Carolina Basante, directora de Lupa Media, este medio que es de fact-checking y que justamente estuvo en el debate presidencial el domingo revisando el discurso de los candidatos. Y la pregunta es, Carolina, ¿qué candidato nos mintió más o nos mintió menos? ¿Cuál tiene los más, las declaraciones más falsas o más imprecisas o más inciertas? Y qué candidato quizás pues le atinó con todas las cifras y discurso que dio? Bienvenida, Carolina, y gracias por acompañarnos. Hola, Verónica, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, en Lupa nos gusta mucho hablar de precisión más que de mentiras, entonces te puedo decir que la contabilización que nosotros tenemos de frases verificables, que son estas afirmaciones dichas por los candidatos que contienen ciertos elementos como datos, cifras, fechas que nos permiten contrastar, nosotros identificamos 35 en todo el debate. Hemos ya publicado 30 y de los cuales en su mayoría son de la candidata Luisa González, que finalmente ella es la que más datos ocupó y evidentemente tenía las probabilidades, las mayores probabilidades de cometer imprecisiones, y así es, alrededor del 62% de las frases verificables identificadas de ella están entre imprecisas y falsas, y el candidato presidente Daniel Noboa identificamos 16, de las cuales el 54% están entre imprecisas y falsas, pero en realidad la conclusión general y global que nosotros tenemos es que esto sigue un patrón que hemos identificado, y no solamente aquí en Ecuador, sino es algo general, de que dentro de nuestros discursos, los discursos de nuestros políticos, existe una mayoría de imprecisiones, no tanto de falsedades, sino la mayoría de imprecisiones. Bueno, esto llama la atención, ¿no? Sobre todo porque sueltan cifras que son muy convincentes, pero que el rato de ya realizar este trabajo de fact-checking o chequeo de los datos, resulta que no son tan así. ¿Qué tan difícil fue para el Lupa Media y todo su equipo estar haciendo la revisión de estas declaraciones, de estas cifras distintas que se dieron? Carolina, ¿cómo les fue en este debate? Porque, bueno, se dijeron muchas cosas, ¿no? Así es, nosotros nos venimos preparando desde diciembre para lo que era este proceso electoral, incluidos los debates presidenciales, con una metodología clara y transparente que le hemos explicado a nuestra audiencia cómo lo íbamos a hacer. Tenemos ciertas herramientas que nos permiten a nosotros agilizar y optimizar las escuchas, ¿no? Mientras estamos escuchando, tenemos una herramienta que monitorea, lo transcribe y nos ayuda, nos permite identificar más rápido frases verificables. Luego nosotros hemos hecho una cantidad de pedidos de información, limpiamos varias bases de datos que encontramos igual en los portales de datos abiertos de las instituciones, porque en nuestra metodología se explica que nosotros utilizamos fuentes oficiales, ¿no? Cuando hablamos de economía, cuando hablamos de seguridad, todos los datos son fuentes oficiales. También tenemos un acercamiento con ciertos equipos en primera vuelta con la mayoría de los equipos de los candidatos. En este caso, no, también, si es necesario, nosotros recurrimos a los equipos para consultar de dónde han ¿De sacado esas dónde fuentes. sacan esta cifra, no? Ajá, así es. Y fíjate que ahí nosotros nos damos cuenta, quizá para esta ocasión, te puedo decir, fue un poco, no más sencillo, pero veníamos ya practicando, hicimos varios debates, verificamos debates de los asambleístas, de los vicepresidenciales, de los asambleístas de la provincia del Guayas. Entonces teníamos como que ya una práctica, habíamos afinado ciertos aspectos metodológicos para que sea mucho más eficaz. Pero lo que te puedo decir es que cuando hablamos de la imprecisión en la que se marca el discurso político, es el hecho de que tienen cifras reales. El caso de Luisa González, ¿no? Su primera intervención mencionó que 72.000 niños o estudiantes abandonaron el sistema escolar en el último año, lo cual es cierto, pero para enmarcarle en el discurso político de descalificación a su contrincante, porque asumo que creen que es la mejor estrategia, comete una imprecisión al endilgar a este gobierno esa cifra, cuando en realidad no se considera que el año 2023-2024 también hubo parte del gobierno del expresidente Guillermo Lazo dentro de esa, o sea, se debe Claro. considerar, ¿no? Sí. Entonces, cifra- temas como estos es lo que nosotros vimos, ¿no? El hecho de que hay una cifra correcta, se maneja real, pero que en el momento de politizarlo quizá es en donde se tergiversa, ¿no? Las cosas.
Bueno, muy importante. Ahora, más allá de quién fue más impreciso que el otro, Carolina, nos queda a la final el discurso de los candidatos. ¿Quién dio quizás mayores propuestas o qué conclusiones podríamos sacar de cara a esta segunda vuelta electoral en donde se está jugando nada más y nada menos que el futuro de este país? Bueno, en el tema de propuestas, realmente eso, y te lo puedo decir ya como una opinión muy personal, yo creo que poco o nada se vio dentro de lo que fue el debate, con decirte que nuestra audiencia, de hecho, nos ha pedido también que expongamos las propuestas y estamos preparando un material basado en los planes de campaña, ¿no? Porque esos no se reflejaron, se habló muy Claro. poco de los planes de campaña realmente, de lo que tienen ahí y del cómo se iban a hacer las cosas, ¿no? Escuchamos muchas acusaciones fundamentadas en quizá rumores más allá de evidencia factual, y creo que eso deslegitimó o desvirtuó un poco el ejercicio este del debate, que si bien es cierto, no es tanto un debate como está estipulado de acuerdo a la metodología, sino es más una exposición de ideas y de las propuestas. Eso poco se hizo y como te digo, finalmente yo creo que en ese aspecto particular es algo que a nosotros nos quedó pendiente, porque incluso cuando hablamos de la calidad de los datos que pudimos verificar, tampoco es que estamos hablando de ciertos de datos relevantes, ¿no? En temas tan importantes. Hubo, sí, cuando hablamos de cifras de homicidio, pero luego teníamos que verificar y dentro de nuestros de verificaciones, y todos pueden revisarlo en lupa.com.c. Habían cosas, estas acusaciones, ¿no? Que la gente incluso preguntaba, o es cierto que expulsaron a Ronnie Aliaga, es cierto que fulanita de tal, presidenta de ADN está involucrada en esto, cuando yo creo que el debate nos debería servir para otras cosas, ¿no? Y entonces creo que la calidad también de la data que se manejó fue algo que a mí particularmente me dejó mucho que desear. Sí, y eso es increíble porque son, bueno, dos candidatos presidenciales que no pueden pues darse el lujo de cometer estos errores o lanzar una cifra así simplemente para atacar a su contrincante, ¿no? De todos los, por ejemplo, las frases verificadas, Carolina, los falsos que más resonaron dentro de esta verificación, ¿cuáles fueron? ¿Nos puede dar como ejemplos de eso que trabajó su medio de comunicación? Mira, te puedo decir, en el caso del presidente candidato Daniel Noboa, la que a nosotros más nos generó conversación digital, que es algo que se puede medir, fue la cifra de homicidios intencionales que él menciona, ¿no? Las cifras de seguridad en general. Él habla de una reducción del 16% de homicidios intencionales, de femicidios, de extorsiones y de muertes y homicidios de menores de edad. Si bien es cierto, hubo una reducción del 14,8% en homicidios intencionales, no del 16%. También hubo una reducción en femicidios comparando 2024 con 2023, pero en el caso de extorsiones y de muertes, homicidios de menores de edad, nunca hubo una reducción, al contrario, en 2024 se incrementó. En el tema de muertes de menores de edad fue del 8%, siendo los homicidios la primera causa de muerte de menores en Ecuador. Luego, en el caso de Luisa González, ella hizo una acusación asegurando que el presidente ingresó un proyecto de ley para crear una moneda paralela al dólar. Esto también es falso porque ella se refería a la ley antipillos, que en una parte de la norma se habla sobre métodos de pago electrónicos como transferencias, como plataformas de pago, pero no se habla de una moneda paralela. No hay una malinterpretación ahí de lo que es un método de pago electrónico con lo que es una moneda paralela a una nueva divisa, ¿no? De creación. Estos fueron un par de los más destacados que te puedo decir que encontramos, pero en realidad hay bastantes. Ay, no, que me llamaba la atención y que incluso Novoa, el presidente, le decía a Luisa González, ¿de dónde saca eso? Pero claro, esta que Natalie Morillo, la asambleísta de ADN, había mencionado supuestamente al término ecuadólar y que se va a poner ecuadólares. Entonces mencionan en su verificación tal cual lo que ocurrió, ¿no? Natalie Morillo dijo que tú ibas a poner los ecuadólares y eso de impreciso, porque si bien es cierto que la asambleísta utilizó el término ecuadólar durante una rueda de prensa, fue por un error, por un lapsus que tuvo Natalie y que corrigió de inmediato, aclarando que la única moneda oficial es el dólar, pero la afirmación de González tergiversaba, ¿no? Lo ocurrido al presentar este lapsus como si fuera una declaración de ella, ¿no? Y eso sí me llamó bastante la atención porque lo decía así tan, tan como convencida de que en verdad esto dijo un asambleísta de ADN, ¿no? No, y claro, eso es lo que la narrativa política que se intenta instaurar, ¿no? Y que sabemos, seguramente la candidata González sabe que fue un error.
Evidentemente, porque fue un error que de hecho nosotros colocábamos un video en el que se ve inmediatamente cómo la asambleísta se da cuenta y lo corrige no después, sino ese mismo rato. Pero para el discurso político, considerando que es un debate visto por millones de ecuatorianos, que se lo pasa por cadena nacional, Claro. utilizar esto es falta también es una deshonestidad intelectual y lo digo a título personal, ¿no? Entonces, también fue una de las cosas que verificamos y que yo creo que en realidad no debería verificarse porque eso ni siquiera debería utilizarse, pero vemos que dentro del debate se utilizaron este tipo o se intentaron implantar este tipo de narrativas porque políticamente es conveniente. Claro. Bueno, lamentable que se digan cosas falsas o que no pueden ser verificables o que son imprecisas. En todo caso, más allá de este debate, Carolina, en campaña se dicen muchas cosas, hay campañas de desinformación, lamentablemente, y los electores tienen que estar afrontando todo eso, tratando de ver, bueno, qué fuente es creíble y qué no. Para ello están este tipo de medios de comunicación que agradezco que existan porque ayuda muchísimo a combatir este mal que es la desinformación, pero... ¿Qué podemos esperar de esta campaña que se viene? Más allá del debate, también se lanzan muchas cosas que son falsas y que, bueno, últimamente se ven, imagino que se van a incrementar en estos días, ¿no? Verónica, te digo, lamentablemente nosotros estamos ante una campaña electoral inédita, y inédita hablando en términos mundiales, porque en ninguna otra campaña electoral se ha registrado la cantidad de contenido desinformativo utilizando inteligencia artificial como lo hemos visto en Ecuador. Durante la primera vuelta nosotros contabilizamos alrededor de un 23% de todo el contenido viral que nosotros verificamos, que evidentemente no es todo lo que existe, es lo que nosotros hemos verificado. Alrededor del 23% fue manipulado, creado con inteligencia artificial. Esta data, te lo digo así, es un tema global, porque nosotros hemos hablado con otras organizaciones, hemos hablado también con los observadores de misiones internacionales y les ha llamado la atención. En 2024, que fue el año que se registra en el que la mayor cantidad de personas en el mundo fueron a las urnas, había una expectativa y había una incertidumbre sobre cómo se iba a utilizar la inteligencia artificial en estos procesos electorales, pero fue bastante, fue casi nada, fue muy marginal como se utilizó. De hecho, el Observatorio de Desinformación de la Unión Europea señala una cifra de alrededor del 5% del contenido que ellos identificaron que fue generado o manipulado con IA. En el caso de Ecuador estamos hablando del 23% y estoy segura que en el balance que haremos en esta segunda vuelta es mayor. Solamente ayer todas las publicaciones, me parece que fueron el 80% de las publicaciones que nosotros hicimos en un día eran videos manipulados con inteligencia artificial y vemos cada vez audios. Entonces, claro, evidentemente esto son estrategias porque no solamente está la pieza creada que se difunde, sino la forma en cómo se difunde, ¿no? Vemos que hay dinero involucrado porque además se pauta dentro de las plataformas digitales. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Entran a YouTube y de repente ven una cantidad de propagandas de política ecuatoriana y muchas de esas son videos manipulados con inteligencia artificial. Entonces, evidentemente hay dinero que está involucrado, son campañas coordinadas también, y no solamente de una candidatura, sino de las dos candidaturas, que esto lo mismo lo registramos durante la primera vuelta. Entonces, es una campaña muy agresiva, es muy violenta en cuanto al tema de desinformación, además de también del contenido que se difunde. Es bastante preocupante y yo creo que eso nos tiene que a nosotros dejar como reflexión más adelante qué vamos a hacer al respecto, porque esta es una problemática mundial. En el Global Risk Report de 2024 se ha catalogado como a la desinformación como la principal amenaza global en los próximos 2 años y como una de las 10 amenazas globales en la próxima década. Entonces, no estamos hablando de un mensaje No inofensivo es que no algo llegue. menor, así es. Estamos hablando de estrategias, estamos hablando de la influencia que luego tendremos que analizar cuál va a ser la influencia que realmente tuvo esta desinformación. Yo me siento en el comedor de mi casa a veces a hablar con mi familia y de repente tengo una prima que me dice, ah, no, mira, yo escuché y vi que no sé qué iban a dolarizar y de repente fue, pero ese video es manipulado, una entrevista de 2023 que le están pasando ahora y está manipulado. Entonces, es algo que llega a todos los Y lo grave sectores. es que ya no puedes ni creer en lo que ves ni en lo que oyes, porque hasta modifican la voz, el discurso de la gente con su propia voz, incluso el video. Entonces sí es espeluznante, porque antes, bueno, veíamos un fake, un falso, cuando salía, por ejemplo, alguna una nota supuestamente de algún diario reconocido y uno intentaba entrar al enlace, pues y no era la información que te dirigía a esa página oficial de ese periódico o ese medio. Pero es que ahora es impresionante, ¿no? Porque no puedes ni creer en lo que ves y en lo que escuchas.
Totalmente, y el problema es que como esto es algo nuevo, ¿no? Yo te digo, nosotros formamos parte de una red regional de medios de verificación y también les ha asombrado. Bolivia, Perú, que son otros países que tendrán elecciones en los próximos meses y años, están preocupados viendo lo que ocurre en Ecuador porque evidentemente este es quizá por ser la primera elección que se hace, ¿no? De 2025, pero evidentemente es de este contexto tan agresivo también el que se utiliza y se manipula con este tipo de contenidos. Y también te puedo decir que el problema es que al ser algo que estamos nosotros experimentando por primera vez, vemos como muchos medios de comunicación y periodistas o personas de influencia dentro de la sociedad que difunden estos contenidos porque se los creen. Claro. Entonces aquí el llamado es a, como tú dices, no se puede creer en nada, no se lo crean de entrada y no lo compartan, Y que porque menos aunque lo divulguen. ustedes lo bajen, aunque la gente lo baje, aunque lo borren el contenido, es que ya está, el daño está hecho porque se ha distribuido y nosotros ya fuimos manipulados porque eso es lo que se intenta hacer a través de estas estrategias coordinadas de desinformación, manipularnos para que nosotros sigamos replicando esto, para que adoptemos una posición, cualquiera que ésta sea, adoptemos una posición, pero que finalmente es basado en desinformación. Y esto en un contexto tan polarizado como está el país es muy, muy peligroso, así que mucha atención. Yo quiero agradecerle a Carolina Basante, directora de Lupa Media, a nuestros amigos oyentes. Le invito a visitar este medio, es muy interesante, es lupa.com.es y allí va a poder ver no solamente las verificaciones que se dieron en el debate presidencial, sino también los otros contenidos que son falsos. Por ejemplo, ahí mencionan de un audio falso de Jan Topic diciendo que apoyaría a Luisa González y de hecho había rumores de que esto iba a ser así. En todo caso, aparecen tantas cosas, no vean, no crean en lo que ven y lo que escuchan hasta que realmente esté verificado al 100% y confíen siempre en fuentes que son tradicionales, porque bueno, hay también muchos medios digitales que dicen cosas que no son ciertas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado sobre todo lo que pasa en la campaña. Ojalá algún momento el Consejo Nacional Electoral pueda de alguna manera controlar esto. ¿Y cuánta plata, cuánto billete están destinando para estas campañas millonarias, que en donde se utiliza esta inteligencia artificial y en donde se manipula la información? Yo quiero agradecerle a Carolina nuevamente por acompañarnos. Muchísimas gracias, Verónica, y también un llamado a todos los que nos escuchan, los que nos ven, que lo que tú has dicho, no creer, no compartir, si no estamos seguros que algo es real, no lo compartamos, aunque me guste lo que dicen porque refuerza mi pensamiento o lo que yo creo, eso es hacer un gran daño también a la sociedad. Y también en espacios como Lupa Media nosotros tenemos disponible un chat de WhatsApp en el que la gente nos puede hacer llegar sus pedidos de verificación a la carta, lo llamamos así. Si algo no están seguros, nos lo pueden enviar, que nosotros lo verificamos por ustedes y esa es nuestra parte de periodismo de servicio también que queremos contribuir a nuestro Ecuador para que finalmente pensemos de forma más crítica y evitemos caer en estas redes de desinformación.